Buenas, ¿cómo andan? Soy Franco y acá nos encontramos con Emi. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. ¿Qué rol juega el contexto cultural en la interpretación de un texto por parte de la inteligencia artificial? Emi, ¿te parece si comenzamos? Para empezar, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial avanzó mucho en estos últimos años, como su capacidad de comprender el lenguaje humano, también generar. Sí, esto es posible porque es gracias al procesamiento del lenguaje natural, que es una rama que permite a las máquinas leer, interpretar y responder en nuestro idioma, ¿no? Aún así, le falta entender el contexto cultural, que es a lo que íbamos. Sí, ¿y qué es el contexto cultural? El contexto cultural es todo aquello que influye en la forma en que usamos y comprendemos el lenguaje, como las costumbres, expresiones, ironías, experiencias históricas o sociales. Sí, por ejemplo, si yo te digo la frase estoy en las nubes, puede significar que alguien está distraído para nosotros, pero una inteligencia artificial sin contexto podría interpretarla literalmente, como por ejemplo en la nube de internet. Y otro caso puede ser el uso del humor o sarcasmo, que muchas veces depende de cómo se piensa o siente la otra persona, más que nada el receptor, de qué cultura proviene. Y sobre todo de qué cultura proviene. Es por eso que entender cómo influye el contexto cultural en la interpretación que hace una inteligencia artificial, yo creo que es clave para mejorar el desempeño en tareas cotidianas, como traducir, responder preguntas, analizar mensajes en redes sociales, lo que sea. Y bueno, para que la inteligencia artificial entienda lo que decimos, no basta con que conozca el significado literal de las palabras. También necesita interpretar el contexto del que se usa. Y uno de los aspectos más importantes es el contexto cultural. Y como decía, esto incluye costumbres, formas de hablar, referencias sociales y hasta emociones. Entonces, es tan importante el contexto cultural porque el lenguaje no es universal ni exacto. O sea, cambia según el país, la región e incluso el grupo social. Como por ejemplo, si yo te digo me colgué en Argentina, para nosotros significa que alguien se olvidó de hacer algo. Y no sé, capaz en otros países puede no tener sentido o una inteligencia artificial lo interpreta de otra manera. Claro. Y digamos que una persona que no pertenece al entorno cultural necesita entender más que esas palabras literales. Debe conocer el trasfondo. Entonces, vos imaginate si una inteligencia artificial no tuviera esa información. No puede traducir mal, responder de forma confusa o no captar el verdadero sentido del mensaje. Yo creo que esto es grave cuando la inteligencia artificial se usa en áreas sensibles como la atención al cliente, la medicina, la educación, la justicia. En sí puede tener algunos errores. Por ejemplo, algunos desafíos que tienen estas IAs es, bueno, en el caso de los modelos de lenguaje BERT o GPT, usan un procesamiento de lenguaje natural que justamente se entrenan aprendiendo grandes cantidades de texto, que pueden tener información falsa o mal redactada. Sí, eso es verdad. Aunque cuantos más datos culturales tengan, sabemos que mejor va a poder reconocer esos patrones y deducir significados en contexto. Sin embargo, incluso algunos modelos más avanzados aún tienen dificultades, como decía, como con la ironía, referencias históricas o el humor cultural. Sí, sobre todo si ignoran el contexto cultural. Esto puede generar errores en la comunicación, puede causar varios conflictos. Claro, pueden incorporar sesgos y si incorporan textos que reflejan prejuicios culturales, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener bastante cuidado y por eso es fundamental seguir desarrollando modelos de lenguaje más sensibles al contexto cultural. Sobre todo usar estas tecnologías con conciencia de sus límites o comprender que una inteligencia artificial puede leer las palabras, pero no siempre se va a entender su intención o sentido profundo. Yo creo que esto nos permite usarlas de manera más responsable y efectiva. Sí, hay que usarlas cuidadosamente. Y así que, en resumen, el contexto cultural no es un detalle menor. Es una pieza clave, tanto para el receptor, para el emisor, en la interpretación del lenguaje y la comunicación. Claro, tanto para los humanos como para las máquinas, diría. Sí. Bueno, hasta acá dejamos nuestra charla de hoy. Espero haya sido entretenida y muchas gracias por escuchar. Chau. Chao.